Lo de Osorio Chong es una situación de un partido nada más que no nos vaya a echar la culpa a nosotros Proceso. O el Reforma, porque antes le decían a Alito, AMLito. Entonces, no tenemos nosotros nada que ver en eso, sinceramente. No nos metemos. No hacemos nosotros ese tipo de relaciones. No establecemos relaciones de complicidad con nadie. Por eso tenemos autoridad moral. Imagínense si fuésemos como los de antes. No tendríamos ningún problema, ni con los medios. Sería cosa de seguirlos maiceando, como los maiceaban antes, con honrosas excepciones. En el caso de los legisladores, con recibirlos, ni siquiera maicearlos. ¿Cuántas veces he recibido a ¿cómo se llama? Moreno, Alejandro Moreno? Nunca. Nunca. Vamos a dialogar, que no, cada quien que cumple con su responsabilidad. Los del Poder Judicial, lo mismo. Pero imagínense, establecemos relaciones de complicidad con jueces, con magistrados, con ministros. No, pues ya, no tendríamos autoridad moral. Entonces, aquí que cada quien cumpla con su responsabilidad. No me meto en eso. Miren, el bloque conservador no tiene futuro porque están divorciados del pueblo. Y como decía Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Le dieron la espalda al pueblo, desprecian al pueblo. Un paladín de la democracia, defendido por los que vinieron a manifestarse al Zócalo, que son bastantes, no solo los que vinieron al Zócalo, sino los conservadores. Calculo que son como 20, 25 millones. Muchísimos. Bueno, ustedes lo notan con amigos, familiares, en la calle. Y qué bueno,
porque esto es la democracia, no puede haber pensamiento único, el totalitarismo, la dictadura, pues es sometimiento, es poder omnímodo, absoluto. La democracia es pluralidad, eso que estamos haciendo, que no pasaba antes. No había este debate. Pero fíjense, vinieron, ¿no? El INE no se toca. El INE no se toca. Y un consejero, bueno, el presidente consejero, racista, confeso, racista, confeso, defendido por millones. Y el asesor, otro consejero, también del grupo, sí, Ciro Murayama, también del mismo grupo, de los que dominan la UNAM, de Krause, de Goldenberg, de Aguilar Camín, Ciro Murayama, alumno de esos maestros, se atrevió a decir que el pueblo no existía. ¿No tienes algo de eso? A ver. Primero otro intelectual, aquel, ayer lo recordamos, ¿no? Sheridan, diciendo de que el pueblo es lo peor, el pueblo de México. Cuando el pueblo de México es de los pueblos con más cultura en el mundo. Ya quisieran, con todo respeto, tener otros países la grandeza cultural de México. Y es el pueblo de México el heredero de grandes culturas y civilizaciones. ¿Lo tienes por ahí? Es muy interesante todo esto, toda esta polémica. Perdónenme, pero el pueblo no existe. Lo que existen son sociedades diversas y las sociedades siempre tienen conflictos. Las elecciones son el único mecanismo para resolver conflictos que involucra a todos. La democracia es paz social sin represión. El pueblo no existe. Hay, a ver si lo consigues, un discurso de Carlos Madrazo, el grande, donde habla de eso. Creo que era legislador, de cómo pensaban los conservadores, de que el pueblo no existía. Si no lo dejamos para después, pero es un buen discurso, porque para Ciro existe la sociedad política. La política es asunto de los periodistas, de los intelectuales, de los empresarios,
de la élite, tiene que ver con el círculo rojo. El pueblo no existe. Ese es el gran cambio de ahora. Habla de la matanza de Huitzilac, a ver si está Huitzilac. Habla de los años 20. De los políticos, dice que sostienen que el pueblo no existe. Miren, no me voy a meter en eso, no. Yo creo que se equivocaron en el PRI porque pudieron retomar el rumbo del movimiento revolucionario. O sea, pudieron imitar a López Mateos. Ya no hablemos del general Cárdenas. Eso hubiese constituido un hecho histórico, el retomar las luchas de los dirigentes de la revolución. Para el conservadurismo, la revolución no sirvió. Era mejor Porfirio Díaz. Don Jesús Silva Gerso decía, insensatos quienes piensan que era mejor el gobierno de Porfirio Díaz. Porque el conservadurismo, bueno, si por eso surgió el PAN, para oponerse a la política popular y patriota del general Cárdenas. Bueno, pero el PAN sí, así nace, en contra del ejido, en contra de la educación pública, en contra de la expropiación petrolera. Pero el PRI venía de la revolución, de la lucha de los campesinos, de la lucha de los obreros, de la lucha del pueblo por recuperar los bienes que Porfirio Díaz había entregado a extranjeros. Bueno, Adolfo López Mateos, nada más que ya no tengo tiempo, pero es cosa de recordar la carta que escribe cuando nacionaliza la industria eléctrica. Y de repente llega Salinas y les quita el programa a los conservadores, acorde con lo que estaba pasando en el mundo, en correspondencia con el surgimiento de la política neoliberal mundial. Y bueno, desde el final del gobierno de Salinas, dos datos. Uno, entrega los bienes de la nación a particulares, y de existir un solo multimillonario en México, al término de su mandato, deja 24 multimillonarios. Un multimillonario en México, una familia con 2,000 millones de dólares. Y al término deja 24 multimillonarios, todos ellos beneficiados con la entrega de bienes de la nación y del pueblo, que ya acumulan, de acuerdo a la revista Forbes, al término de su sexenio,
48,000 millones de dólares. 24. Y es el periodo de mayor desigualdad económica y social en México. Por si fuese poco, termina su sexenio, se cae la economía. Una grave crisis, devaluación, pérdida de bienes. Ahí surge el rescate que hace Zedillo de los potentados. Lo mismo, convierte las deudas privadas en deuda pública. Un insulto, un agravio a nuestro pueblo. Bueno, después de todo ese fracaso, ¿cómo seguir los priistas con eso? Que no pudieron retomar lo mejor de la historia de ese movimiento, de ese partido. No, terminan de derechizarse y se convierten ya por entero en integrantes del bloque conservador. Pero además, hasta en la cola. No en la vanguardia, sino en la retaguardia. O sea, se suman al bloque conservador, a que los dirija Claudio X González. Entonces me dice, ¿qué va a pasar con esto de ayer? Pues es lo mismo. Pues yo no he escuchado a nadie que diga que van a retomar el rumbo, que van a pensar en el pueblo, que van a pensar en la nación, que van a seguir el ejemplo de Madero, de Cárdenas, de López Mateos. No. Pero también es bueno el que no haya simulación. Es que lo que Natura no da, Salamanca no otorga.